sociedad naciente está en la fase teológica, y lo mismo ocurre con la ciencia. Los fenómenos naturales son explicados por leyes prehechas. El hombre no puede hacer nada sobre la naturaleza. Debe, pues, volverse a las intervenciones divinas. Es el tiempo militar teológico del desarrollo social. El estado teológico es el primero en el orden de los tres estados, ya que es el único no suponiendo otro antes de él. Este estado, caracterizado por el primer periodo de desarrollo del espíritu humano, se aplica también al primer desarrollo del espíritu individual. El niño está en el estado teológico o ficticio, dado que aún no se empezó su preparación científica. Las únicas explicaciones que están en condiciones de dar a los fenómenos que lo rodean están en relación con influencias exteriores incalculables. Al igual que la sociedad teológica, se percibe en seguridad bajo la protección divina. El niño está seguro, percibiendo a sus padres como divinidad. Se encuentra en este estado teológico en el niño en la época de la educación espontánea, en su primer contacto con la vida exterior. Es su estado normal, el estado positivo. Es el modo definitivo de todo espíritu. Entonces los hechos están vinculados según ideas o leyes generales de un orden eternamente positivo, sugeridas o confirmadas por los propios hechos, y que a menudo incluso solo son simples hechos bastante generales para convertirse en principios. En el espíritu positivo, el método de observación sustituye a la imaginación consustancial a los otros estados. Esta sociedad positiva que Comte describe es la sociedad adulta. Está adulta debido a que supo quitarse tabúes y abstracciones quiméricas que la atormentaban antes. Pudo convertirse en adulta porque las ciencias, al mismo tiempo que ella, progresaban. Las ciencias se mejoran a partir de matemáticas que son la primera causa de su generalidad y su simplicidad. A partir de esta primera ciencia, la ciencia se complica. Del estudio del mundo inorgánico, donde conocemos la astronomía y la física, pasan del mundo orgánico con la química y la biología, luego del mundo humano con la sociología y finalmente la moral. Pero estas ciencias no pueden desarrollarse independientemente las unas de las otras. Es necesario que la primera ciencia haya llegado a un determinado punto de desarrollo, para que la ciencia siguiente nazca y crezca. El desarrollo de la ciencia se efectúa según el mismo modelo que el desarrollo social. Es necesario que la sociedad pase por los estados teológicos y metafísicos antes de llegar a la fase positiva. Del mismo modo, la sociología, por ejemplo, tiene necesidad del desarrollo de las otras ciencias que la pueden preceder para nacer. El individuo reanuda el mismo método de desarrollo. Cuando entra en el estado positivo, llega a la virilidad, a la madurez. Al llegar al estado científico, el individuo entra en la edad adulta, es decir, recorrió el camino necesario que hace de él a un miembro de pleno derecho de la sociedad positiva. Puede cumplir el papel social que se le reserva. Por este desarrollo, según la ley de los tres estados, vemos que la sociedad adulta y el hombre adulto tienen que construirse. No son datos estáticos, hay una dinámica del crecimiento, aunque esté regulada por leyes y el adulto solo se hace progresivamente. Considerar hoy en día esta ley de los tres estados como una ley necesaria del desarrollo individual y colectivo no sería ciertamente prueba de espíritu científico, pero la ley de Comte puede utilizarse con beneficios como punto de señal, como terminal en el estudio del desarrollo social. Los tres estados son modelos aún más operatorios en la investigación que la ley necesaria del desarrollo. Y es de esta forma que Jean Piaget le oye cuando él estudia las fases de desarrollo del juicio moral, el juicio moral entre los niños. Augusto Comte procede también a una clasificación de las ciencias. Las ciencias que acceden al estado positivo, unas tras otras, se pueden, según su grado de desarrollo, proceder a su clasificación. Se tendrá en el orden matemáticas, astronomía, química, biología y finalmente sociología. El orden va de las ciencias cuyo objeto es el más general a las más específicas, del más simple a lo sumo complejo, del más abstracto a lo sumo vivo para acercarse al hombre. A la edad de la ciencia debe en efecto corresponder una política basada en una organización racional de la sociedad. La consecuencia de esta concepción de la evolución del conocimiento es la depreciación de todas las referencias teológicas y metafísicas como necesariamente pasadas e ilusorias, a pesar de su supervivencia al tiempo presente y a lo sumo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Teología y metafísica proponen sistemas que ultrajan nuestro poder de incluir, de modo que el acceso al estado científico o positivo remite a su verdadero lugar las explicaciones previas del universo. La moderna psicología considera a Wundt
como a su padre y fundador. Él fue el autor del primer libro de texto de la nueva disciplina y el fundador del primer laboratorio psicológico del mundo, el Instituto de Psicología de la Universidad de Leipzig. Además, fue el maestro indiscutible de la primera generación de psicólogos experimentales, o que vivir de los libros por él escritos. En esta casa, conocida con el nombre de Casa del Gigante, estableció Wundt su laboratorio particular en 1865, cuando dimitió de su cargo en el Instituto de Helmholtz. Wundt compartió su actividad científica con una intensa dedicación a la política. En 1863 participó en la fundación de la Asociación para la Formación de los Trabajadores y fue vicepresidente de la misma, como consta en su documento fundacional. En abril de 1866 fue elegido representante de Heidelberg en la Dieta de Baden, que celebraba sus sesiones en este edificio de la ciudad de Karlsruhe. Pero como la política era un obstáculo para su carrera científica, el 4 de julio de 1869 comunicó a sus electores su decisión de abandonar el Parlamento. Al comenzar la década de los 70, Wundt era un fisiólogo interesado por muchos temas psicológicos, tales, por ejemplo, como la cronometría mental, para la que había construido este original aparato. En 1872, la Universidad de Heidelberg le negó a Wundt la cátedra dejada vacante por Helmholtz. Viendo cerradas las puertas de la fisiología, Wundt concentró sus esfuerzos en la psicología y entre 1873 y 1874 publicó los Principios de Psicología Fisiológica. Esta obra estaba llena de cuadros y figuras muy similares a los de los libros de fisiología. En su prólogo podía leerse lo siguiente: el libro que ofrezco al público intenta trazar los límites de un nuevo dominio o disciplina científica. Se trataba de una disciplina híbrida, la psicología fisiológica, cuyo objeto era el estudio de los procesos elementales de la conciencia humana y su método, el experimento. La obra tuvo un éxito resonante, siendo editada 6 veces en vida de su autor. La quinta edición comprendía 3 gruesos volúmenes de casi 2000 páginas. La promoción universitaria de Wundt llegó por vía de la filosofía, al serle ofrecida en 1874 la cátedra de filosofía inductiva de la Universidad de Zúrich. Ello significó el final de su carrera fisiológica. Aunque catedrático de filosofía, en la práctica era el primer psicólogo experimental de la historia moderna. Un año después, el profesor Wundt fue contratado por una de las universidades más importantes de Alemania, la Universidad de Leipzig. Los motivos de esta elección para la cátedra de filosofía aparecen claros en el informe emitido por los profesores de la facultad. Creemos poder recomendar a un especialista. Se trata del profesor Wundt, de Zúrich. Por formación es un experto en fisiología y hasta hace poco ha sido director de un laboratorio fisiológico en Heidelberg. Su publicación en 1866 de los axiomas físicos y sus relaciones con el principio de causalidad y más recientemente sus principios de psicología fisiológica han llamado la atención de los filósofos. Creemos que desempeñará brillantemente la tarea de tender un puente de unión entre las ciencias naturales y la filosofía. Al llegar a Leipzig, Wundt solicitó unos locales para guardar los aparatos y dar clases prácticas. Un año después, en 1876, la universidad le concedió una sala del 3er piso de este edificio. En ella estuvo albergado el primer laboratorio psicológico del mundo. En 1879, el laboratorio amplió sus instalaciones, convirtiéndose en un instituto privado financiado por el propio Wundt. Por ello, y porque durante ese año Max Friedrich comenzó la primera tesis doctoral de la nueva ciencia, que versó sobre los tiempos de apercepción, Wundt consideró a 1879 como el año fundacional del laboratorio y, por consiguiente, de la psicología experimental.